La cantidad de plátanos que hay aquí no la verás en ningún otro lugar del mundo. No hay una casa en este mundo que no tenga una caja de plátanos ecuatorianos. Un país sudamericano en el Ecuador y es considerado el número 1 del mundo en exportación de banano. Hoy estamos en la plantación de banano más grande del mundo para aprender el secreto detrás de esto. Bien, estamos con el ingeniero Richard Salazar Veloz, es el director ejecutivo de Acorbanec, Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, un gremio que vela por los intereses de quienes se dedican a la exportación del banano. ¿Cómo está el gremio? A pesar de la situación compleja que enfrenta el país. Y lo primero es el tema de la violencia que de alguna forma está afectando la parte económica. Esto es una cadena. ¿Cómo está? Buenas tardes, ingeniero. La pregunta está planteada. Bien. Bueno, Acorbanec es un gremio de exportadores de banano que agrupa a 60 miembros específicamente, de los cuales la mitad también son productores de banano. Representamos alrededor del 42% de toda la exportación de banano del Ecuador en casi 7 años de operaciones de nuestro gremio Acorbanec. Con relación a su pregunta, la inseguridad por supuesto que nos está afectando el libre desenvolvimiento de nuestras actividades normales, y específicamente está afectando ya a la población directamente. Corre en riesgo la vida de las personas, los ciudadanos comunes, de los empleados de las empresas productoras. Los mismos productores vienen siendo víctimas constantes de asaltos, vacunas, robos, extorsión, y lastimosamente también se han presentado asesinatos, hay que decirlo. Y por otro lado, también nuestros proveedores de productos y servicios como cartones, plásticos, etcétera, han sido víctimas constantes de asaltos, extorsión y secuestros. Es un tema que lastimosamente nos ha tocado lidiar. Hay un descontrol completo, por eso hemos pedido y exigido a través de Acorbanec y como Acorbanec miembros del directorio de Cordex, la Corporación de Exportadores del Ecuador, que se establezca el estado de excepción en diferentes provincias productoras y exportadoras de plátano, sobre todo en Santo Domingo, Manabí, Guayas, El Oro y Los Ríos, de los cuales, como ustedes ya saben, de conocimiento público, se han establecido 2 estados en 2 provincias, específicamente el estado de emergencia y en Durán. Esperamos y realmente que esto se amplíe, porque esto no es solamente en esas 2 provincias, sino en el resto de provincias donde se produce y exporta banano y otros productos de exportación que también vienen siendo víctimas constantes de la delincuencia. Ahora, por ende, cuando hablamos de violencia y que por ende está, digamos, complicando la situación económica de ustedes, eso obliga a que ustedes contraten más guardias de seguridad y eso encarece el servicio de ustedes y por ende pasa ese valor en los productos que ustedes van a exportar. Mire, lo que le puedo decir es que se está dando una mezcla de todo. Hay productores que, viendo su amenaza latente de secuestro, de extorsión e incluso atentar contra su propiedad privada y contra la vida de ellos, están siendo víctimas de vacunas en este momento, hay que decirlo, y es el impuesto más alto que tiene en este momento el productor bananero. Por otro lado, hay otras empresas que sí, que han redoblado su seguridad, etcétera, pero es un costo que lo venimos asumiendo lastimosamente en el último año. Y por otro lado, esto es en la parte delincuencial, pero por otro lado también veníamos siendo víctimas de las constantes contaminaciones con narcóticos. Que también, en el puerto. En general, en todo el manejo de la cadena, no solamente en el puerto. En el puerto prácticamente ya es el punto final donde se hacen las inspecciones y se encuentra la droga, pero pudo haber sido contaminado en diferentes puntos. Entonces nosotros como sector exportador también veníamos invirtiendo alrededor de $80 millones anuales en sistemas de trazabilidad y de seguridad al respecto. Y otros sectores de exportación venían contratando seguridad privada también para custodiar su carga, como el cacao, camarón y otros. Entonces es un tema que ya está afectando el normal desenvolvimiento de nuestras actividades de producción y exportación y generando costos inmensos a nuestras operaciones, realmente restándonos competitividad y poniendo en riesgo las operaciones de nuestros sectores. ¿Qué pasa entonces? Las compañías de seguridad que tienen ya las empresas
han sido los guardias vulnerables a tentaciones, porque si hablamos de que si ya tenían compañías de seguridad y las siguen teniendo, ¿cómo es que se puede contaminar ese producto o esos containers que van cargados de banano? Mire, ese es parte de las investigaciones y protocolos de seguridad que hay que establecerse y que lo venimos trabajando con la Policía Antinarcótico. Digamos, hay mucha tecnología para bien y para mal, pero más allá de eso, no es que es una responsabilidad del sector exportador. Lo estamos haciendo para prevenir de que no se contamine la carga. Esto es un trabajo del Estado como tal, del gobierno nacional, de la fiscalía y de los jueces, porque es un trabajo en conjunto. Nosotros hacemos lo que podemos, pero nosotros no somos expertos en seguridad, ni mucho menos, contratamos servicios para que no nos contaminen. Pero, digamos, el Estado tiene que darnos a nosotros la seguridad y las garantías necesarias para poder no solamente circular libremente y con seguridad, sino también de ejercer nuestras operaciones con normalidad. Ahora, lo que sí se puede decir entonces, a pesar que no son expertos, pero los empresarios sí han tenido que terminar los contratos de las compañías de seguridad porque se ha determinado que las compañías fallaron en su plan de trabajo. Mire, yo no quisiera generalizar, a lo mejor habrán casos puntuales, pero en el caso particular nuestro, más que contratar compañías de seguridad, contratamos sistemas de trazabilidad. Otros sectores quizás sí los ocupan, como el sector camaronero, cacautero, que custodian su carga. Pero digamos, se puede presentar de todo. Yo no descarto nada en este momento, pero digamos, más allá de eso, es la exhortación y exigencia tanto al gobierno nacional como a los otros poderes del Estado a sumarse en esta pelea, porque esto es una pelea que ya está afectando no solamente al sector productor y exportador en general, sino también a la ciudadanía en general, que exige, reclama y aclama por seguridad en el quehacer diario de sus actividades. No es posible que alguien que esté yendo en un bus sea atentado de su vida, Su integridad. Digamos, su integridad por simplemente amenazas dadas por ciertos grupos. No es posible que el sector productor y exportador de banano no pueda operar porque no nos dan las garantías necesarias para ejercer nuestras operaciones con resguardos policiales, patrullajes, etc. Por eso exigimos ese estado de excepción y enhorabuena que nos han escuchado, pero creemos nosotros que deben verse a las otras provincias. Ahora, es un problema social, ¿no? De que hay grupos o espacios de personas que a veces no tienen oportunidades de trabajar o trabajan y de pronto no se les reconoce el precio justo de un sueldo o del trabajo. Entonces eso conlleva que las personas se les dañe la mente, el corazón y dedican a hacer actos delictivos. Pero en todo caso, como empresarios, ¿hasta qué punto han reflexionado en conjunto de que las normas de los empresarios deben ser más justas con los trabajadores? Bueno, nosotros como sector bananero pagamos salarios dignos. Nosotros, por ejemplo, para exportar a la Unión Europea nos exigen el pago de salarios dignos, que no es lo mismo que un salario básico unificado, que está contemplado de hecho en la Constitución de la República del Ecuador. Yo creo que es importante también, ya que entramos en materia del sector bananero, dejar claro que el Ecuador, del 100% de sus exportaciones, un 55% lo destina a mercados spot. ¿Qué es un mercado spot? Es un mercado que te compra la fruta sin contrato, que te puede comprar una sola vez, toda la semana o varias veces durante un año. Y la diferencia, el 45% a mercados estables como el de la Unión Europea, Estados Unidos y otros que te firman contratos. ¿Y por qué digo esto? Porque mucho se ha hablado este año de la no firma de contratos, sobre todo al inicio de año cuando el precio spot, el que es sin contrato, estuvo por niveles de 8, 9, 10, 12 hasta $13. Entonces muchos productores no quisieron cumplir con la ley firmando contratos porque la ley te manda a firmar contratos para vender justamente en spot en esos precios altos. Pero claro, el spot, como en diferentes productos o commodities como el petróleo, como el camarón mismo, el cacao, los precios fluctúan para arriba y para abajo. Pero al final del día tienes que ver tu promedio anual y eso es lo que se tiene que evaluar en el caso del banano. Entonces, efectivamente hubieron precios altos de hasta 12, 13 dólares por semana. Ahora obviamente es la época baja como todos los años. Todos los años te va a ver que en esta época el spot baja por condiciones del mercado. Tenemos en el hemisferio norte altas temperaturas, 40 grados, que nadie consume banano, sino cítrico o productos, digamos,
más jugosos. Por otro lado, esto cambia, como todos los años, en septiembre, donde la demanda comienza a subir porque comienza a entrar la primavera y es más frío. En todo caso, es importante destacar esto porque tenemos una ley del banano que no se ajusta ni se apiada de la realidad del sector bananero, donde está enfocado una realidad hace casi 30 años, cuando te estoy diciendo que hoy los mercados, el 55% son spot y no 100% de contratos como era hace 30 años. Entonces, por eso es que hemos estado también tratando de reformar esa ley del banano, justamente adaptándolo a la realidad de este negocio. Ok, en todo caso, ustedes dicen que sí se está respetando de alguna forma el precio de la caja del banano. Si usted coge la semana 1 a la 29, nosotros estamos pagando en promedio $6,6 por una caja cuando el precio oficial es 6.5. ¿Y por qué digo esto del promedio? Porque hay semanas que estuvieron $13 y semanas que están por $3, $4. Pero usted coja el promedio y el promedio de esas 29 semanas de $6.6 cada caja banano, superior aún al precio mínimo de 70. Ahora, ante ese fiel cumplimiento, como usted dice, del precio que determina la ley, el mercado internacional los ha premiado, a pesar de una guerra muy fuerte que hay en Rusia. Veo que han vendido mucho más. ¿Me puede explicar un poco cómo se ha movido ese mercado? Las cifras de exportación de enero a junio de este año determinan que se ha exportado 190 millones de cajas, un 5.42% más. Y específicamente a mercados importantes, ¿eh? En la Unión Europea, donde crecimos un 22%, la misma Rusia, que crecimos casi un 8%, pese a las complicaciones del conflicto, debido a que en la parte logística no hubo mayor afectación salvo los 2 primeros meses, porque hay 2 navieras importantes que siguen su ruta con normalidad y ha hecho de que el banano no deje de ir a Rusia. Por otro lado, mercados importantes como el del Reino Unido, que hemos crecido casi un 22%, Conosur casi un 5%, África un 10%. Entonces, hemos ido recuperando espacio en aquellos mercados en lo que hasta el año pasado habíamos perdido espacio. ¿Y por qué se perdió? Por precio. Nosotros hicimos una campaña de concientización en Europa, invirtiendo en Europa con una empresa lobista en Europa, donde nos reunimos con parlamentarios europeos, con miembros de la Comisión de Agricultura, de Comercio y de Salud de la Comisión Europea, así como directamente con los supermercados, que son los que tienen el poder de mercado en este momento, y caló nuestro mensaje realmente. Entonces, y el conflicto de Rusia-Ucrania al final del día también les pasó la factura, porque hubo una inflación bastante alta y el producto que se adapta a una economía de guerra, por ser bueno, bonito y barato digamos, en el argot popular, es el banano. Entonces es un producto altamente nutritivo que a pesar de todos estos problemas que tuvo Europa, se consumió más banano. Y en el caso de Rusia igual. Entonces, digamos, nuestro producto es un alimento nutritivo que tiene una alta demanda. En promedio, para que usted tenga una idea, en Europa se consume 13 kilos por persona al año. En Rusia alrededor de 12 y en Estados Unidos alrededor de 12 kilos también. ¿Existe alguna empresa extranjera o nacional que evalúe la calidad del banano ecuatoriano en comparación con otros países que también se dedican a hacer lo mismo? Mire, hay estándares de producción que se han adoptado tanto en Centroamérica como en Ecuador. Nuestro banano tiene una diferencia competitiva muy importante. Primero, que tiene una menor carga química. ¿A qué me refiero? Los ciclos de fumigación de la cigatoca negra son mucho menores en el Ecuador con relación a Centroamérica, Colombia y Asia Oriental, encabezado por Filipinas, que es el segundo mayor productor de banano. Nosotros tenemos en promedio 25 ciclos de fumigación, cuando la competencia supera los 50 incluso. Por otro lado, las condiciones organolépticas por la ubicación geográfica del país hacen de que nuestra fruta, por ejemplo, en distancias largas llegue verde. Largas, distancias de hasta 50-52 días, e incluso madurado dura en precha mucho más que el banano de la competencia, lo cual hace que nuestro banano sea más apetecido por los compradores internacionales. Y esas empresas que le compran a Ecuador, primeramente llegan al Ecuador para saber más allá de lo que usted explique, porque una cosa es la explicación, otra cosa es la realidad. Vienen a comprobar lo que se está diciendo. Bueno, la realidad se da porque el Ecuador sigue siendo el mayor exportador de banano y estamos siendo el primer proveedor de banano en Europa. Hemos crecido este año más en Europa. Entonces, esto no lo decimos nosotros por decirlo, son los clientes los que al final del día los que te hacen
las compras y es el único país que está en 63 países en todo el mundo. Sí, pero no llegan acá las empresas. Por supuesto, más que llegar, es un tema de, a ver, la comercialización del banano ahora es muy dinámico. La tecnología te permite cerrar negocios por computadora, por teléfono o face to face, tanto en el Ecuador como en el exterior. O en ferias internacionales, por ejemplo, Acorbanec va a estar presente en la Fair Attraction ahora en octubre de este año, que se hace cada año, este sería nuestro tercer año, donde promocionamos el banano ecuatoriano. Vamos junto con alrededor de 20 expositores socios nuestros a esta feria, justamente en un punto de encuentro en la que están clientes, exportadores, supermercados y otros actores de la cadena. ¿Y este año qué mercados nuevos se lograron captar? Mira, nosotros ya estamos en todo el mundo. Lo que aspiramos es que se mejoren los accesos a aquellos en los que ya estamos. Por ejemplo, China, que ya se firmó un acuerdo comercial, que de lograrse ya la ratificación por parte de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional, desgravaríamos ese 10% de arancel en 10 años. Es decir, en 10 años llegaríamos a un arancel cero. En el caso de Corea del Sur, el 30% que paga nuestro banano de arancel desgravaríamos en 5 años. Esto lo que haría es que se incrementen nuestras exportaciones. Aspiramos, en el caso de China, de que se tripliquen o cuatripliquen las exportaciones de banano a ese destino. Sí, estaba revisando el informe de ustedes. A pesar que China tiene una población inmensa, parecida a Rusia, la exportación es muy baja. ¿A qué se debe? Porque China es el segundo mayor productor de banano del mundo. El problema es que se lo come todo. Y su mayor proveedor por ubicación y por precio es Filipinas. China tiene 1.400 millones de habitantes. Entonces comprenderá usted que alimentar esa población es bastante complicado, pero aún así hay un sector premium que te consume un banano de mayor calidad como el nuestro. Y el único banano que llega a ese destino tan lejos hasta ahora es el banano ecuatoriano. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.